Muy buenas, Santiago, ¿cómo estás? Hoy, una vez más, nos reunimos un poquito a charlar, en esta ocasión en el canal de SABEC, que te tenemos además a ti como presidente, y vamos a hacer un poco un recorrido por la historia de SABEC, por el próximo congreso, por la evolución del análisis de conducta y diversas cosas. Así que nada, para empezar, bueno, aunque nosotros hayamos tenido 20.000 charlas contigo, cuéntanos un poco aquí quién eres, de qué te encargas dentro de SABEC, de qué se trata SABEC. Bueno, pues yo soy un psicólogo, profesor de la Universidad de Sevilla, jubilado, llevo ya 3 años jubilado. Y, y bueno, desde los comienzos de lo que era SADE, que se llamaba, era la Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento, que fue una sociedad que fundamos, pues fundamentalmente eran alumnos míos y alumnos de esos alumnos míos, prácticamente en su totalidad. Entonces, bueno, esto se fundó hace ya bastante tiempo, es decir, en 2008 empezamos las primeras reuniones, etcétera, y nos constituimos como sociedad, me parece que fue en el 2010 o el 2011. Y era una sociedad de ámbito regional, es decir, estaba inscrita dentro del registro de asociaciones andaluzas, ¿no? Y bueno, en el 2012 empezamos precisamente una experiencia que amplió mucho la sociedad, que fue organizar un congreso de análisis funcional de la conducta. Primero se organizó allí en la Universidad de Sevilla y desde entonces no hemos parado, solamente paramos el año de la pandemia, en 2019, 2020, pero en el 2021 ya lo hicimos, a pesar de que ese año fue online, ¿no? Y bueno, yo estaba antes de vicepresidente de la sociedad y bueno, hubo una reestructuración de la junta directiva y pasé a ser presidente de la sociedad, ¿no? ¿De qué me encargo un poco? Pues bueno, un poco representar a la sociedad, que es lo que los presidentes ya sabéis que parece que mandan mucho, pero son los que menos mandamos, ¿no? Ya hacía que el resto de la junta directiva hace sus tareas, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente representar a la sociedad, evidentemente presidir todas las reuniones de la junta directiva, que son bastante al cabo del año, en donde debatimos temas como si se organiza o no determinada actividad, si se crean nuevas actividades, el tema de los presupuestos y de la estabilidad financiera, que es importante, etcétera, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en este momento, pues estamos muy volcados porque dentro de un mes vamos a celebrar el 13 Congreso de la Sociedad. Este año lo hacemos en Badajoz, ¿no? Y bueno, la sociedad SABEC, de la Sociedad para el Avance Científico de la Conducta, ha pasado a ser, desde el año 2022, pasó a ser una sociedad de ámbito estatal, es decir, ahora está en el registro de asociaciones estatales. Y pasó a llamarse como debería haberse llamado del principio, porque muchas veces los conductistas a veces tenemos como falta de autoestima o no sé, es decir, no nos gusta llamarnos como debemos llamarnos. Es decir, esto realmente es una sociedad que desde el primer día que se creó estaba pensada como una sociedad para la divulgación del análisis funcional de la conducta, ¿vale? Somos analistas de la conducta y más concretamente skinnerianos y a mucha honra. Y entonces no hay por qué ocultarlo. Entonces pensamos en el año 2022 que lo mejor era dar el nombre, sobre todo para que los extranjeros, que una de los objetivos es abrirnos a la Sociedad Europea de Análisis de la Conducta y al resto de Europa, principalmente Europa, pero también Estados Unidos, etcétera. Cuando vean el nombre de la sociedad, bueno, se molestan en traducirlo, pero yo creo que ni hay que traducirlo, entiendan de qué va. O sea, entiendan, estos son la gente de análisis de la conducta. Porque claro, es que en Europa hay sociedades de análisis funcional de la conducta prácticamente en todos los países europeos, por supuesto, en Estados Unidos, en todos los estados, no solamente ya a nivel, aparte del ABA internacional, etcétera, ¿no? Sociedad Española de Análisis de la Conducta, no de análisis conductual aplicado ni ABA. Quiero decir, eso entra dentro de lo nuestro, pero no somos solo eso. Y esto es importante. Entramos dentro de lo que sería todo el análisis funcional de la conducta. Si quieres, después ya hablamos un poco más de eso, ¿no? Sí. ¿Qué evolución has visto tú desde esos primeros congresos, desde esa primera edición hasta la actualidad, en lo que respecta tanto al panorama un poco del conductismo más radical, skinneriano, con también lo que respecta a los congresos en sí, a lo que es SABEC en sí? Sí, bueno, en SABE empezamos... Siempre hemos tenido... Nunca ha habido menos de 100 personas en un congreso. Mira, yo tengo otra experiencia porque también estuve en el nacimiento de la Sociedad Española de Psicología Comparada, que es algo así, que también tiene un nombre raro, porque en el fondo era la Sociedad Española de los Profesores de Psicología del Aprendizaje.
y que trabajamos con animales, es decir, fundamentalmente. También había gente que trabaja con personas, ¿no? Pero lo que era el análisis experimental de la conducta, vamos, no el análisis experimental de la conducta, perdón, la psicología del aprendizaje, en su modalidad, si quieres, más asociativa, más cognitiva. De hecho, los conductistas éramos una minoría ahí. Pero bueno, yo conocí esa sociedad. Y esa sociedad, pues bueno, sí, sobre los 100, 100 y pico, conseguía reunir. Ya iban ya 30 y tantos congresos, una sociedad muy, muy bien fundamentada y con mucho prestigio a nivel internacional. Bueno, la nuestra un poco nunca ha bajado de 100, es decir, 50 entre 100, 150, ¿no? Somos 300 socios, es decir, 300 socios que pagan su cuota y son socios de la sociedad de SABEC, es decir, la Sociedad Española de Análisis de la Conducta. Y bueno, la evolución sí, o sea, va creciendo muy lentamente, pero va creciendo. Y sobre todo se ha consolidado, es decir, yo el cambio que veo fundamentalmente es que ya se han consolidado una serie de gente como que no le da vergüenza de llamarse analistas funcionales o conductistas, ¿no? Y de reunirse, etcétera. Y bueno, y quieras que no, pues claro, la formación del grupo, la identidad, etcétera, pues es importante, ¿no? Y esa es un poco la función que tenemos, ¿no? Yo sí he observado también, y ahí te voy a meter a ti directamente y a tu grupo en Grama, que en las redes sociales se ha ido produciendo una intervención muy importante también a favor fundamentalmente, ¿por qué? Porque en el ámbito académico los conductistas no tenemos sitio, es decir, no es habitual que se nos considere en los planes de estudio, que se nos considere, digamos, en las sociedades científicas que había por ahora, de aquí la necesidad de crear esta. Y bueno, quieras que no, las redes sociales no tienen dueños. Bueno, tienen dueños y tanto que los tienen, ¿no? Pero digamos que a los dueños lo que les interesa es que permanezca allí mucho tiempo y que les dé los anuncios, ¿no? Quiero decir, no tiene dueño en el sentido ideológico, en el sentido de que, bueno, si tú haces una sociedad de psicología, yo qué sé, de la lectura de los pozos de té, está ahí también. Es decir, no hay ningún criterio de exclusión y tal. Y entonces, claro, eso tiene muchos peligros porque evidentemente todo el mundo sabemos la cantidad de basura que vierten, ¿no? Las redes sociales y la cantidad de fakes, etcétera. Pero a su vez tiene la ventaja de que si tú tienes un discurso que no tiene un altavoz en otro sitio, ahí lo tienes. Y yo me acuerdo que coincidiendo con la pandemia, que es cuando nace mi canal personal, que tengo también, cuando nacéis vosotros también, etcétera, claro, la gente tiene mucho tiempo encerrado en casa y empieza a consumir ese tipo de cosas. Y coincide con algo que, por ejemplo, en Twitter era importante, ¿no? Que llamábamos psicotwitter en aquella época, ¿no? Que básicamente era un grupo de psicólogos, todos conductistas, ¿no? Y peleándonos, indignados cada vez que uno decía una especie de censores de la ortodoxia, pero claro, era sobre todo decir, bueno, no digas afirmaciones que son absolutamente fakes, que no tienen ningún sentido, que Skinner dice, no, Skinner no ha dicho nunca eso, o lo interpretas mal, etcétera. Entonces allí se generó una cierta dinámica por el cual muchos estudiantes de psicología empezaron a enterarse de que existía una cosa que era el análisis funcional de la conducta, que era una forma diferente de ver la psicología, y muchos de ellos se sintieron un poco estafados, en el sentido de decir, bueno, pues a mí lo que me han dicho de esto es que Skinner ya está muy, muy pasado de moda y que, bueno, no explica nada del mundo interior ni de los pensamientos, bueno, lo cual es una barbaridad, etcétera. Entonces, bueno, sí, hoy está más implementado el análisis funcional a través de las redes y eso significa que la gente tiene más cuidado antes de decir tonterías. Quiero decir, antes se decían muchas tonterías desde púlpitos académicos y ahora seguramente se lo piensan un poco más e incluso repasan a lo mejor antes de decirlo a ver si lo que están diciendo es una tontería o no, lo cual es una ventaja, ¿no? Porque por lo menos evitamos. Claro, yo creo que esa actividad en redes, digamos a nivel de Twitter y tal, pues ha decaído un poco en cierta forma y está siendo sustituida por otras iniciativas, como por la vuestra es muy significativa, también la de Conductín. Es decir, un grupo de gente que ya estáis de una forma más organizada, digamos, ofreciendo formaciones, ofreciendo debates, ofreciendo entrevistas, etcétera, de una bastante calidad, ¿no? Y, bueno, tú tienes la propia experiencia, ¿no? Como Charles Catania, por ejemplo, os decía, pero ¿qué pasa con el conductismo en España, no? Entonces, claro, esto además se irradia a Hispanoamérica, que ya tenía una cierta tradición, o sea, que tampoco estamos hablando pero que empieza a expandirse también. Y, bueno, yo veo que el análisis funcional de la conducta tiene un buen presente y mejor futuro, ¿eh? Seguro.
¿Cómo ves el análisis funcional de la conducta en España en comparación con esos otros países, como acabamos de mencionar, pues todo lo que implica el conjunto de Latinoamérica, Estados Unidos? ¿Cómo lo ves en comparación? Sí, bueno, a ver, a mí una cosa que me dicen, o sea, bueno, Estados Unidos evidentemente es Estados Unidos. Somos minoría en todos lados. Si tú te pones a pensar lo que significa el análisis funcional de la conducta, la visión 25 de la American Psychological Association, ¿no? Frente al resto de los psicólogos, aquellos que se llaman cognitivos, como se llaman, porque además es curioso, el resto se suele agrupar como los que no somos conductistas, de alguna forma. Entonces, bueno, a mí me da la sensación de que, bueno, en Estados Unidos, siendo una minoría, es una minoría bastante bien organizada. Entonces están, y muy institucionalizada en algunos campos aplicados, lo que es el ABA fundamentalmente y el campo del autismo. Eso, por un lado, lo ha hecho como institucionalizarse y adquirir, digamos, porque claro, es que resulta que funciona. Y es que resulta que, por ejemplo, las compañías de seguros prácticamente solo están dispuestas a pagar terapias de tipo ABA, porque basándose en resultados. No es que las compañías de seguros sean conductistas, es que las compañías de seguros no quieren tirar dinero, lógicamente. Entonces, eso ha institucionalizado mucho, ¿no? El tema. Pero tiene un elemento que quizás ha sido excesivo, en el sentido de que quizás se ha identificado demasiado el análisis funcional con el análisis funcional aplicado al tema del autismo. Y no, evidentemente nosotros también tenemos que hablar de qué es pensar o qué es imaginar. Es decir, el análisis funcional tiene otros muchos campos, ¿no? Entonces, ese centraje solo y exclusivamente esto, pues por un lado le ha dado poder en sitios como Estados Unidos, pero por otro lado, a su vez ellos han limitado un poco al debate a estos aspectos más prácticos, si quieres, o más aplicados, ¿no? Creo que en el mundo anglosajón, por ejemplo, no hay apenas debate. Cuando digo debate en el sentido de que se debatan entre paradigmas o discusiones entre cognitivos. Prácticamente eso no existe. Es decir, son como más prácticos, ¿no? Es decir, usted hace un experimento, es interesante, aporta una nueva idea o tal, pues estupendo, admitido. Y aquí se admite todo lo que esté bien, a lo que se base en, quiero decir, la psicología seria. Es que usted viene de un campo cognitivo y demuestra con hechos y tal. Hay como menos interés por el debate filosófico. Yo creo que eso también es negativo, ¿eh? Es decir, porque es verdad que si estamos todo el día debatiendo, y nada más que hacemos eso no tiene ningún sentido. Y hay que debatir en el plano conceptual porque es interesante, pero eso debe llevarse después a la praxis en dos niveles fundamentales, que es la investigación básica, lo que llamamos análisis experimental de la conducta, y después también, evidentemente, sacar nuevas herramientas aplicadas, ¿no? Tanto en clínica como en cualquier ámbito, en el ámbito del manejo de los grupos, empresarial, etcétera. Yo creo que ahí es importante que las tres patas, digamos, el análisis conceptual, el análisis experimental de la conducta y el análisis aplicado a la conducta, los tres vayan avanzando y conociéndose mutuamente y manteniendo siempre buenas relaciones, digamos, de conocimiento, que haya permeabilidad. Y esa es un poco la idea y volviendo al tema inicial de nuestra sociedad, la sociedad española de análisis de la conducta, lo que quiere es en su seno todo lo que sea en alguna de esas tres ramas, es decir, ya sean debates conceptuales, filosóficos, epistemológicos sobre la psicología, visto desde la perspectiva evidentemente, del análisis funcional, el análisis experimental de la conducta, es decir, investigación básica con organismos humanos y con organismos no humanos, en los cuales en laboratorio se trate de demostrar ciertos principios o ciertas reglas, etcétera, ponerlas a prueba, y finalmente aplicaciones tanto en el campo de la clínica como puede ser en el campo de la educación o en cualquier otro campo, ¿no? Y todo eso, digamos, es lo que con la peculiaridad, claro, de que hablamos de análisis funcional de la conducta, no hablamos de otro tipo de enfoques de la psicología, ¿no? Sí, Y bueno, probablemente. y tú decías en Dime. España, bueno, en España, el hecho, por ejemplo, de que en España siempre ha ido un poco retrasado, ¿no? En ese sentido. Bueno, el hecho de que nosotros nos fundáramos, como nos hemos fundado, llevamos prácticamente funcionando 15 años, frente a otras y tal, pues claro, quieres que no, eso se va a acabar notando. Y se va notando incluso, por ejemplo, hoy en día, también un aspecto que yo creo que es muy negativo, que es la proliferación de universidades privadas
por todos lados, que Ya. quien controla la calidad de eso, etcétera. Estoy totalmente, digamos, soy absolutamente crítico, porque yo creo que lo que hay que hacer es mejorar la pública. Si bien es verdad, los que hemos trabajado en la pública, yo como estoy jubilado, pero he trabajado toda mi vida en la pública, también somos algo responsables de la situación de la pública, ¿eh? No solamente es un problema de dinero, no solamente es un problema de inversión, también a veces es un problema de compromiso de los propios profesores, de las propias investigaciones. Claro, si todos los profesores se dedican fundamentalmente y esencialmente, su principal problema, dadas las contingencias, explicables, pero si el principal problema es publicar, publicar, publicar y publicar, y investigar y publicar, y abandonan de alguna forma sus obligaciones docentes, sus obligaciones de transmitir, pero de transmitir no solamente información, transmitir entusiasmo, motivar a los alumnos a que ellos mismos investigan, a que creen un ambiente crítico, etcétera. Claro, si eso falta en la pública, pues apaga y vámonos. Pero quiero decir, precisamente en algunas universidades privadas, pues han desembarcado, por decirlo de alguna forma, gente que tenía buen currículo, que eran conductistas. Y de alguna forma, eso también da lugar a que empiece a interesarse las propias universidades privadas por formaciones que tienen que ver con análisis funcional y tal. Entonces, bueno, a pesar de, pasa como con las redes, a pesar de los aspectos negativos que pueden tener las redes, pues lo mismo, a pesar de los aspectos negativos que tienen tanta universidad privada, puede que en algunas se estén dando en ciertos momentos algunos contenidos superiores a lo que es en la pública en cuanto a porcentaje en representación de lo que sería el análisis funcional. Probablemente la mayoría de la gente que nos esté viendo sí que sepa lo que es el análisis de la conducta, ¿no? Pero para quienes no, para quienes puedan llegar nuevos a todo este tipo de vídeos, a lo que es SABEC, a los congresos, ¿qué es? Explícanos un poco. Sí, bueno, vamos a ver. Lo primero de todo, ¿no? O sea, vamos por partes, ¿no? ¿Qué es análisis, no? Análisis es descomponer una realidad en sus partes, ¿no? Y estudiar las relaciones que tienen esas partes unas con otras, ¿no? Eso es analizar. Cuando tú coges, yo qué sé, una sentencia, eso y dices, bueno, este es el sujeto, este es el predicado, esto es no sé cuánto, el tiempo del verbo, el verbo con su tiempo que modifica tal. En fin. Cuando tú haces un análisis químico, lo que tú coges un compuesto, te sacas agua de un pozo, ¿no? Y te analiza y te dice, bueno, pues aquí esto es H2O, pero además tiene azufre o tiene no sé qué otro esto es potable o no potable en función de su composición. Eso es analizar, ¿no? Cuando te haces un análisis de sangre, lo que te hace es cómo están los leucocitos, cómo están los hematíes, cómo está el colesterol, cómo están los triglicéridos, etcétera. Son las partes, digamos. Pues análisis es eso, ¿no? ¿Qué es un análisis funcional? Es un análisis de las funciones. Es decir, nos interesan las funciones que están implicadas. Vamos a hacer un análisis de las funciones, ¿no? ¿Qué es una función? Pues una función es una relación entre dos cosas, ¿no? Espacio igual, energía igual a masa por velocidad del luz al cuadrado. Bueno, pues claramente define la energía en función de la masa y de la velocidad de la luz, ¿no? Cuando hablamos de funciones, análisis funcional y ahora conducta, que quizás es lo fundamental. ¿Qué es el comportamiento? Bueno, el comportamiento en principio es todo aquello que un sujeto hace, y digo un sujeto hace, no aquello que hace su mano o que hace su ojo derecho o que hace su oído izquierdo, ¿eh? Un sujeto, sin dividirlo en su totalidad, hace algo. Fijaros que cuando nosotros decimos que la rata le da la palanca, es evidente que la da con la pata derecha o con la pata izquierda delantera, es decir, o con las dos, etcétera. Pero no decimos eso, no decimos la pata de la rata le ha dado la palanca, decimos la rata le da la palanca. ¿Por qué? Porque estamos tomando la totalidad del individuo como un elemento fundamental a relacionar, es decir, función, ¿vale? ¿Con qué? Con el ambiente en el cual en ese momento se monta, se sitúa. Está en la caja de Skinner, hay dos palancas, le da la palanca de la derecha y ya está. A menos no nos interesa si le da con la pata derecha o la pata izquierda. O sí, porque observamos que, por ejemplo, cuando le da con la pata derecha, su relación con el ambiente es distinta a la que tiene cuando da con la pata izquierda. Por ejemplo, si le da con la pata derecha, resulta que el experimentador activa el comedero, pero si le da con la izquierda, no. Se nota que el experimentador en este caso es un poco derechoso y quiere que nada más que levante la pata derecha. Bueno, claro, ahí es que hay dos funciones distintas. Digamos, cada una de las patas, digamos, representaría, digamos, de alguna forma una función distinta. Claro, pero no es la función de la pata, es la función del sujeto cuando actúa de una forma o actúa de otra. Entonces, el análisis funcional de la conducta no es más que poner en relación lo que un sujeto hace con el entorno en el que está
y este aspecto es quizás esencial y fundamental también, y con relación a la historia que en ese entorno han tenido esos comportamientos, esas actividades del sujeto, ¿vale? Es decir, la rata le da a la palanca siguiendo un determinado patrón de aceleración o de desaceleración o de una tasa constante, etcétera, en función de la historia que ha tenido cada vez que se ha metido en la caja y, digamos, se ha enfrentado a esa situación, ¿no? Es decir, es muy parecido el análisis funcional, es casi una transposición de lo que sería la lógica darwinista en biología, ¿vale? El modelo seleccionista. Es decir, ¿qué hizo en el fondo Darwin que fue capaz de dar, digamos, un paradigma a toda la biología? Fundamental, es la base de toda la biología, ¿no? Bueno, pues lo primero que dijo es, bueno, las especies varían, los individuos varían unos de otros, ¿vale? Esto, bueno, después su contemporáneo Mendel, con las leyes de la herencia, pues darían bastante explicación de por qué los hijos no son iguales a los padres, etcétera, tal, las leyes de la herencia, aparte de las mutaciones, etcétera. Bueno, Darwin no se centró en ese aspecto, se centró en el aspecto de que sobre una variación de individuos, el ambiente, precisamente las demandas de un determinado ambiente hace que algunos individuos sobrevivan mejor que otros y aquellos que, digamos, son más capaces de sobrevivir tienen más oportunidades de reproducirse y, por lo tanto, de transmitir sus propios genes a sus herederos. Los propios genes junto con los de la pareja, ¿no? De progenitores. Entonces, claro, en el caso de la análisis de la conducta es exactamente igual. Tú puedes emitir muchas conductas diferentes en un determinado ambiente, algunos te dan resultados y otros no te dan resultados, para según qué cosa. Quiere decir, entonces, en función de eso, que es lo que llamamos reforzadores, ¿no? Si una conducta ha seguido un reforzador, tiende a hacerse más probable, ¿vale? En ese mismo ambiente. Si por el contrario no va seguida de ese tipo de consecuencias, sino de un castigo, de una extinción, etcétera, tiende a hacerse menos probable. Todo eso, el análisis del contexto en el que se produce. ¿Hasta qué punto un contexto nuevo se parece o no al contexto anterior? ¿En qué se parece? ¿Cómo se relaciona la respuesta con las consecuencias y con el contexto? ¿Cómo el contexto puede modular la acción de determinados estímulos que son estímulos antecedentes que después, digamos, probabiliza una respuesta en función de... Y todo ello en un marco de historia, es decir, en un marco de que todo esto se explica por una visión, digamos, de la historia del sujeto. En definitiva, el análisis funcional de la conducta es algo tan sensato como decir que lo hacemos porque estamos aquí y ahora y porque desde que nacimos hemos recorrido una trayectoria. Y en función de intentar analizar, es decir, descomponer qué partes de esa historia son relevantes, que han hecho que hoy hagas lo que haces en lugar de hacer otra cosa. Teniendo claro que nunca decimos va a hacer necesariamente esto. Decimos que esto es más probable que esto otro. Ser más probable no significa que necesariamente tiene que hacer. Es decir, no estamos diciendo que los estímulos antecedentes provoquen la respuesta o produzcan la respuesta. Esto sería mecanicismo. Y no somos, odiamos el mecanicismo, los analistas funcionales. Es lo más contradictorio con nuestra manera de entenderla. No, decimos que un sujeto es más probable que haga. Un sujeto haga determinada conducta, ¿no? Es más o menos probable en función de los estímulos antecedentes y en función de las consecuencias en el pasado. Ante ese mismo estímulo antecedente. Un sujeto haga, e insisto en esto, es el sujeto el que hace, no es el de estímulo, la causa que provoca. ¿Vale? Entonces, esto un poco, no sé si lo he dicho muy y después, claro, hablar más del análisis funcional de la conducta, en términos ya más prácticos, si quieres, pues como digo, una es el debate de es decir, ¿cuál es nuestra filosofía? Nuestra filosofía es lo que llamamos el conductismo radical. ¿Qué es el conductismo radical? El conductismo radical no es que sean los conductistas más radicales. Lo somos en la medida en que la palabra radical significa que queremos ir a las raíces de los problemas y no ir a la cáscara del problema. ¿El problema cuál es? Pues el problema es el que Watson planteaba de qué hacemos con los hechos internos. En el fondo, el Watson, el primer conductista, que no era un conductista radical, el primer conductista que hubo, y lo que vino a decir, la psicología es la ciencia de la conducta. La psicología no es la ciencia de la mente. La psicología tiene que trabajar, la ciencia de la conciencia, diría en aquel momento. La psicología tiene que trabajar con algo observable. La ciencia trabaja con cosas observables. Me parece mentira que mucha gente que esto le parece radical, pero es que es un leperogrullo. La ciencia solo trabaja con entidades observables y medibles, por cierto. La medición es algo fundamental en cualquier ámbito científico. Entonces, todo aquello que no se puede observar y medir, que tú puedes meter dentro todas las inferencias que tú quieras, todos los conceptos, los constructos, etcétera, por supuesto, lo puedes hacer. Allá tú.
allá tú. Otra cosa es que te pierdas más en los conceptos y midas más y midas de forma práctica, es decir, tengas muy poca consideración con la conducta, porque claro, si tú tienes una teoría súper bien montada a nivel de constructos, pero que predice mal y poco acerca de la conducta, pues, con perdón, vaya porquería de teoría, ¿no? Científica, ¿no? O qué poco práctica es, o hasta qué punto se está acercando más a un debate de tipo ideológico que realmente científico. Pero bueno, es decir, no pretendemos que el análisis de la conducta sea la única psicología científica que existe, ¿vale? Este es un debate que en ciencia ha habido otros momentos en que se han debatido, por ejemplo, cuando se discutían los modelos heliocéntricos, ¿no? Frente no me acuerdo cómo se llamaban ahora, uno era Ptolomeo, ¿no? Y el otro era Copérnico, ¿no? El debate entre en los modelos copernicanos y ptolomaicos durante el siglo XVII, ¿no? Debatiendo sobre, o antes, debatiendo sobre cuál de los dos, no, creo el 17, cuál de los dos modelos era más válido a nivel de mediciones astronómicas. Los dos modelos, con todas sus formulaciones matemáticas, eran perfectamente plausibles. Es decir, era tan plausible decir que nosotros estábamos girando alrededor del Sol, como decir lo contrario, que el Sol giraba y todo lo demás giraba alrededor del Sol. Era plausible en el sentido de que con las observaciones de aquella época y con las matemáticas, etcétera, y tal, los dos modelos encajaban, ¿vale? Claro, al final no. Es decir, además, cuando pudimos hacer más observaciones más precisas, incorporar otra serie de fenómenos, etcétera, pues no, hoy sabemos, obviamente, primero, que la Tierra es redonda, por si alguno no se ha enterado, y segundo, que la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol alrededor de la galaxia, etcétera. Es decir, que todos nos movemos, etcétera. Y encima, para cómo el movimiento es una cuestión relativa y no absoluta, diría Einstein, ¿no? Entonces, bueno, y que el espacio es curvo. Pero todo eso es ir incorporando nuevas observaciones que evidentemente van demostrando que ciertos modelos son más explicativos que otros o ciertos enfoques son más explicativos que otros, ¿no? Entonces, hoy en día en psicología es evidente que dentro de lo que se llama la psicología científica se debate entre dos cosas, ¿no? Una, el conductismo radical, si quieres, del análisis funcional, por un lado, y por otro lado, una amalgama de teorías que no son precisamente idénticas, que bueno, se llaman algo así como la psicología cognitiva, pero que en realidad hay muchas psicologías cognitivas, ¿no? Y unas diferentes a otras. Todo ello adobado también con un tercer problema que yo creo que ese sí que es grave para la psicología, que es confundir los niveles de análisis, es decir, no saber qué tiene que hacer un psicólogo. Confundir, por ejemplo, la labor de un psicólogo con la labor de un neurólogo o de un neurofisiólogo, ¿no? Es decir, no comprender que determinados fenómenos tienen determinados niveles de análisis y confundir eso es no saber cuál es tu nivel de análisis, por tanto, yo siempre insisto, la psicología siempre ha estado algo así como alienada, ¿no? Es decir, extrañada, ¿no? Es decir, los psicólogos se han movido o bien en corrientes más de tipo filosófico especulativa o bien en corrientes muy científicas, pero que no explicaban la conducta, que explicaban otro nivel de cosas. Y cogiendo las metáforas, el lenguaje, los niveles, los instrumentos de observación, etcétera, sin crear los propios. Hombre, yo creo que eso sí es una de las virtudes que tiene la función de la conducta, que yo creo que los conductistas sí pensamos, debatimos y seguimos discutiendo acerca de qué es la psicología como disciplina propia, con su propia entidad y con su propia lenguaje y con su propia, digamos, nivel de observación, no reductible a otros. Ponerte otro ejemplo, ¿no? Es decir, toda disciplina, en relación a otras, es caja negrista. Tú a un biólogo que está explicando la reproducción celular, no le puedes decir, oiga, pero esto me lo tienes que explicar en términos de física de partículas, porque una célula está formada por determinados elementos que a su vez son moléculas, ¿no? Que al final están formadas por partículas, que al final son átomos, neutrinos, etcétera. Y mientras usted no me lo explique a ese nivel, no está explicando nada. Eso es una barbaridad. El biólogo te dirá, ese no es mi nivel de análisis. De hecho, yo soy caja negrista, no sé lo que está pasando a nivel de partículas atómicas, subatómicas, etcétera.
Yo estoy analizando simplemente, por ejemplo, la división celular en sí mismo, que es un fenómeno biológico. Y el biólogo tiene muy claro que eso es biología y que no necesita, digamos, la confirmación. Bueno, es muy curioso que los psicólogos eso no lo hacen, ¿no? Yo creo que el análisis funcional, sin embargo, nos da una cierta identidad, no una identidad en el sentido de, es decir, para pelearnos con los psiquiatras, no, ni para esto. Nos pelearemos con los psiquiatras con que haya que pelearse, quiero decir, en debate, se entiende. Pero no es ese nuestro objetivo, de marcar profesional. Mira, los psicólogos somos, no. Es decir, nosotros lo que decimos, nuestra psicología, la análisis funcional de la conducta, tiene claro que se dedica a esto, que estos son sus límites y que esto es el nivel propio de ella y que por lo tanto que nadie se meta ahí con una lógica diferente, con un lenguaje diferente, o con él, porque está haciendo reduccionismo. Y si hace reduccionismo es querer explicar un nivel de análisis a través de herramientas que están diseñadas para otro nivel, ¿no? Y esto en ciencia nunca funciona. Aparte de por estos motivos que estás dando ahora, ¿por qué recomendarías a un psicólogo que se sienta algo perdido o a un estudiante que está empezando en la carrera el interesarse, el ir abrazando el enfoque del análisis funcional? A ver, por la misma razón que me interesa el origen del universo o que me interesa, yo qué sé, es decir, las elecciones de Japón, ¿no? Que ha habido ahora, ¿no? Es decir, hay una respuesta muy buena de Mario Bunge, me parece que es, que decía, le preguntaban, ¿qué? ¿Para esto? La investigación básica, no sé, ¿para qué sirve? ¿No? Y decía, para diferenciarse del mono, decía, ¿no? Del chimpancé, ¿no? Pues efectivamente, es decir, pero lo primero que hay que tener curiosidad en la vida, ¿no? Y si algo no te lo han explicado y está por ahí, pues hombre, acércate y mira. Después, haz lo que quieras, pero infórmate. Primero, infórmate. No repitas como un papanata lo que te explicamos los profesores en las aulas. Ni siquiera tampoco yo. Es decir, yo siempre decía una broma a mis alumnos al final de curso. Señores, ha sido un placer estar con vosotros, me ha encantado daros clases, espero que a vosotros lo hayáis expresado también, pero tengo que daros una mala noticia. Y es que la mitad de lo que os he explicado, pues es falso. Y lo malo es que no sé de cuál de las dos mitades se trata. Esa, que no es mío, es de un profesor inglés. Me parece genial en el sentido de que hay que introducir a los estudiantes por el escepticismo y por la crítica. Es decir, analiza y créate tu propio pensamiento, pero no tu propio pensamiento chorra, claro, sino tu propio pensamiento basado en la lectura, en el estudio, en la meditación, en el debate con tus compañeros, en el debate con tus profesores, etcétera. Esa es la función de la universidad, esa es la función, o debería de ser la función de la universidad. Entonces yo te diría, hombre, si existe una cosa que se llama análisis de la función de la conducta, no está en la universidad, pero tú la ves por ahí en algún otro sitio, o está en algunos sitios de la universidad, pero de forma minoritaria, etcétera, y tal, pues interésate, ¿no? Interésate por ello. No lo liquides sencillamente diciendo que es una cosa antigua porque te lo dijo tu señorito, ¿no? Sino sencillamente, pues, averígualo por ti mismo, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, cada uno que haga lo que le dé la gana. Yo también te digo por propia experiencia que una vez que uno se mete, si se mete a fondo en análisis de la conducta, es difícil salirse. Porque es difícil encontrar en psicología un marco más coherente. Ya sé que yo soy presidente de la Sociedad Española de Análisis de la Conducta, me imagino que estoy un poco sesgado, obviamente, y que tengo un poquito de sesgo de confirmación, obviamente. Pero conozco pocos casos de conductistas que se hayan desconductualizado. Es verdad que había gente que se creía conductista, pero se aproximó de una manera muy ligera al conductismo. Pero si te metes a fondo en lo que es la lógica filosófica, en lo que es, o sea, si te conoces a fondo las obras fundamentalmente de Skinner, pero de otros muchos más, te das cuenta de que evidentemente hay mucho que hacer, que evidentemente se pueden discutir muchísimas cosas, pero hay un marco coherente que no es tan coherente en el resto de la psicología. Volviendo un poco a SABEC, ¿cuáles son entonces las principales actividades, aparte del congreso, que realizáis en la organización? Sí, fundamentalmente ahora mismo tenemos tres actividades, ¿no? Una es el congreso anual, la otra es un máster online que hacemos, el máster de análisis funcional de la conducta, que es un máster que tiene una serie de características peculiares, ¿no? Se hace online, por lo tanto te puedes matricular en cualquier momento, cuando quieras y puedes ir a tu ritmo. Está formado por lecciones en vídeo. Llevamos, yo no sé cuántas son ya, son 70 y tantas, me parece, 60 y tantas, una barbaridad. En horas son más de 70. Y que además tiene una virtud, o sea, que te matriculas y ese máster sigue creciendo. Es decir, seguimos grabando lecciones y, por supuesto, no te vamos a cobrar por las nuevas. Es decir, las extensiones que vayamos introduciendo para cualquier persona que, bueno, tú estás dado de alta en el máster de por vida,
Y, bueno, ese máster va creciendo, va creciendo. De hecho, le hemos seguido añadiendo en los últimos años, le hemos añadido 4 o 5 lecciones nuevas y nuestra intención es cada año grabar 1 o 2 lecciones de algún especialista en todos los campos. Es un máster en análisis funcional de la conducta, por lo tanto, no es un máster en análisis funcional de la conducta aplicado a la clínica, no es un máster en análisis funcional de la conducta aplicado al autismo, no es un análisis de la conducta aplicado a la empresa. De todas esas cosas se habla en el máster. Es decir, es un máster que primero te forma en lo que sería la ciencia de la conducta. Es decir, te forma en análisis conceptual, es decir, se plantea qué es la ciencia en un primer bloque, qué es la ciencia de la conducta, qué es conducta, etc. Después hay una serie de bloques para el análisis experimental de la conducta, es decir, lo que sería la ciencia, la psicología del aprendizaje, básicamente, lo que es el conocimiento clásico, conocimiento operante, control de estímulos, formación de conceptos, clases de equivalencia, conducta de elección, etcétera, etcétera. Bien, dado a fondo, ¿vale? No en 4 meses junto con motivación y emoción como se hacen en algunas universidades, dado a fondo. Y una vez que tú tienes esa formación a fondo de eso, que no te la ha dado la universidad y te la debería haber dado, porque, claro, es decir, tú puedes llegar a ser arquitecto, pero supongo que tienes que saber un poquito de física, un poquito de ingeniería, un poquito. O sea, quiere decir, tienes que tener unos fundamentos, por lo que te digan, ¿no? Tú puedes ser médico, pero algo de biología te dan, ¿verdad? Y algo de fisiología y de cómo funciona el cuerpo. Que tú acabes después siendo ginecólogo, vale, pero de todas formas tú tienes que saber un poco cómo funciona toda la fisiología del cuerpo entero, etcétera. Vale. Pues además de darte el máster esa introducción fuerte y potente en lo que sean los principios del aprendizaje, después te va a explicar muchas cosas de psicología clínica, de terapias de tercera generación, ACT, terapia de activación, terapia dialéctica, es decir, bastante completo en ese aspecto, pero también te va a hablar de autismo, del ABA aplicado a autismo, de los problemas digamos, de trastornos en el desarrollo, cómo abordarlo, cómo abordar la educación normal, cómo la educación en familia, la escuela de padres, etcétera, cómo abordar los problemas de pareja, cómo abordar los problemas en la empresa, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso, por ejemplo, ahora vamos a grabar, o queremos grabar, hace tiempo que lo tenemos ahí aprobado, pero no conseguimos fecha, queremos grabar una cosa sobre, por ejemplo, adiestramiento canino. ¿Vale? Porque, lógicamente, un psicólogo que sepa el principio del aprendizaje está perfectamente capacitado para, con otras informaciones importantes de quien tiene experiencia en este tema, pues afrontar el tema de, bueno, poder dedicarse a ser pues un tratamiento o modificador de conducta de las mascotas, que es una necesidad real, ¿eh? Es decir, y es un campo de trabajo que, cómo no, los psicólogos también hemos dejado que lo cojan los veterinarios. No sé por qué razón, porque un psicólogo está mucho más preparado. Y no digamos analista funcional de la conducta, mucho más preparado los principios del aprendizaje y de modificación de conducta, infinitamente más que esos que se llamaban etólogos, pero bueno, si fueran puramente etólogos y fueran solo etología, no. La etología es la observación de la conducta en el medio natural y las conductas propias de la especie. Ese es el origen de la etología. Todo lo que son leyes de aprendizaje es psicología y es investigación de laboratorio y es nuestro fuerte. ¿Vale? Entonces, bueno, el máster, ¿no? Como otra gran actividad. Y otra actividad que hemos hecho al principio, después dejamos hacerla y ahora últimamente la estamos retomando, son seminarios. Los seminarios son de distintos contenidos, etcétera. Suelen ser como una especie de presentación, de introducción, de divulgación, ¿no? Pues imagínate, pues, un seminario que dura un día, con 4 conferencias, ¿no? Una sobre psicología clínica, otra sobre escolar, otra, en fin, temas del análisis funcional, algo conceptual, eso nos adaptamos un poco a quienes nos invitan. Normalmente ahí vamos por invitación a distintas universidades, normalmente universidades, pero no es necesario que sean universidades. Y bueno, quizás esto lo importante es que van subvencionadas totalmente por SABE, es decir, que los conferenciantes, que son miembros normalmente de SABE y, digamos, validados por SABE como analistas funcionales, pues estas personas hacen el viaje y la estancia, la paga SABE, que es decir, si quien lo organiza no le cuesta un duro hacerlo, ¿vale? Es decir, entonces esto lo hicimos, por ejemplo, el año pasado y nos gustó mucho en Palma de Mallorca, ¿no? Y este año, pues, no sé, pero lo haremos. Depende mucho también de la iniciativa, que puede ser una iniciativa que parta de la propia universidad o puede ser una iniciativa que parta de un grupo de psicólogos suficientemente amplio como que quiere organizar un seminario, bueno, colegio de psicólogos, donde sea, ¿no? Es decir, y ahí vamos, lo organizamos. Por lo tanto, el máster
el Congreso y estos seminarios un poco de divulgación del análisis de la conducta. Pero en realidad estamos abiertos a cualquier propuesta de nuestros socios, quiero decir, a estudiar cualquier propuesta que sea viable, claro. Es decir, a ampliar el tipo de formaciones, porque estamos, es decir, es verdad que tenemos la idea de que cada formación nueva que hagamos, insertarla en el máster. O sea, porque de alguna forma el máster es, ahí tienes pues una especie de facultad, si quieres, de lo que sería la análisis funcional de la conducta en todos sus ámbitos. Pero también es verdad que se podría organizar formaciones muy específicas o muy concretas, adiestramiento de perros, que sea, y entonces decir, bueno, pues una formación mucho más cortita, ya sea presencial o online, etcétera. Ese tipo de actividad la estamos un poco contemplando. Otra actividad que tenemos y que mucha gente no conoce es que somos los editores de la revista Conductual, una revista es de libre distribución, web, online, y que tiene su propio staff, digamos, de consejos de redacción, que no depende orgánicamente de nosotros. ¿Vale? Evidentemente, si lo son en medida en que son conductistas, claro, o sea, quiero decir, y son analistas funcionales, pues faltaría más. Pero, digamos, ahí sabes lo que hace es un apoyo económico a los gastos del mantenimiento de la web, del mantenimiento, en fin, tal. Y somos realmente los editores, claro, evidentemente, pues tienen que seguir una línea editorial que no es otra que el análisis funcional de la conducta y el conductismo en general, que tampoco es que nos vayamos a poner exquisitos en eso, ¿no? En dos distintos tipos de conductismo y sus debates, porque creo que nos faltaba. Y eso un poco son las actividades de SABEC. Vale, si nos centramos en el Congreso, ¿quiénes pueden participar o cómo son en general los congresos? Mira, los congresos de SABEC son una cosa, digamos, una especie de híbrido entre lo que sería un congreso académico tradicional de toda la vida y lo que sería el Psicofest vuestro. Es decir, no es un festival y es un congreso académico. La mayoría de los ponentes suelen ser profesores de universidades. Normalmente la participación es latinoamericana y española, ¿no? Profesores. Entonces, como decía antes, con distintos contenidos, es decir, contenidos aplicados, contenidos teóricos, conceptuales, contenidos de investigación básica del laboratorio, etc. Bueno, en ese sentido es un congreso normal, normalmente lo celebramos en la universidad y tal. ¿Cuáles son las diferencias? Estamos muy abiertos a la participación de estudiantes o de recién egresados, ¿no? Es decir, estudiantes no hay muchos, pero hay, ¿eh? O sea, sobre todo somos muy abiertos a que vayan como público y lo vean y participen y pregunten. Es decir, allí no vamos a dar lecciones a nadie y a nadie le vamos a decir usted lo que está haciendo. No. Animamos, por ejemplo, y nos encantaría que la gente, estudiantes, cuando hacen un TFG, por ejemplo, tienen un TFG tal, lo presentaran en SABEC, siempre que sea de análisis funcional de la conducta, se entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque nos encantaría, digamos, darle el bautismo de fuego, ese primer congreso al que participas, ¿no? Y vas, ¿no? Y con tu comunicación, etcétera, ¿no? Personalmente. El otro día lo tengo por aquí, una foto. Me llegó la foto, una foto que yo tenía guardada y la vi y me acordé. Yo, mi bautizo de fuego no pudo ser más bestia. Así, a mí no me moldearon. Yo directamente fui al primer Congreso Europeo de Análisis Funcional de la Conducta. ¿Vale? Y cuando yo estaba hablando en mi pésimo inglés, que además lo leía, etcétera, que nadie me entendió por mi pésimo inglés y porque seguramente lo que yo estaba presentando entonces, que era una especie de boceto de mi tesis doctoral futura, pues era algo como muy poco elaborado todavía, ¿no? Yo tenía enfrente a Skinner sentado allí, oyendo. O sea, imagínate, o sea, nervios totales, etcétera. Hombre, hay que evitar eso y hay que hacer que la gente aprenda a través del moldeamiento. Y entonces, en ese sentido, nuestro congreso todavía nos parece muy interesante que gente con poca experiencia y seguramente con cosas discutibles en el sentido de, pero bien intencionadas, pues bueno, esté dispuesto a debatirlo en el congreso. Es decir, nosotros animamos muchísimo a eso, a que los estudiantes, su TFG o lo que sea, si son de análisis funcional, lo presenten en el congreso, ¿no? Y bueno, la diferencia entre un congreso y un máster, por ejemplo, etcétera, es el contacto humano, que es muy importante. Es decir, en cualquier congreso de SABEC te vas a encontrar con 100 y pico personas que todas son analistas funcionales de la conducta y todas son conductistas. Entonces, si quieres debatir con un conductista, allí vas a tener 100 para poder debatir, ¿no? Y vas a ver que, bueno, que en algunas cosas coincidimos, en otras cosas podemos, es lo fundamental, claro que coincidimos, pero que después puede haber enfoques diferentes en determinados problemas, etcétera. Y bueno, y que siempre además es muy bueno esto de debatirlo tomándose una cerveza, ¿no?
hasta las 4 de la mañana. Es decir, hay ese aspecto de socialización que, bueno, tú en Psicofe también lo habrás visto, que es esencial y fundamental, que la gente se conozca, que la gente establezca los lazos, que la gente muchas veces, gracias a esos lazos, después encuentra salidas profesionales. Muchos alumnos recién acabados la carrera llegan a SABEC y te lo encuentras que a los 2 o 3 años los vuelves a ver. ¿Y qué pasa? ¿Qué es de ti? Pues mira, hice el máster en tal en Madrid y a partir de ahí estoy trabajando en un gabinete online, tal, en clínica desde el análisis funcional de la conducta, o estoy trabajando en el análisis de la conducta en un centro de autismo de no sé qué, tal. En fin, tener conexiones personales con gente que más o menos razona como tú y está en la onda como tú, siempre es bueno, ¿no? Y esa es la parte de los congresos que casi siempre se olvida, ¿no? La parte... Sí. Y como digo, este año pues lo hacemos en Badajoz y, bueno, todavía os podéis apuntar. No podéis mandar ya trabajos porque ya se ha pasado ya están todos los trabajos enviados y recibidos y aprobados, y ya tenemos el programa del congreso. Por cierto, bueno, una actividad muy importante que no he dicho nada, claro, es la página web. Es decir, la Sociedad Española de Análisis de la Conducta sigue con su antigua denominación, porque claro, esto ya era una marca. Entonces, claro, mucha gente dice, bueno, no es un acrónimo. Era acrónimo del antiguo nombre de la Sociedad para el Avance del Estudio Científico de Comportamiento, SADC. Pero hemos decidido, bueno, y tenemos además registrado por parte de la Sociedad Española de Análisis de la Conducta, SADC, como un nombre registrado y con el logo y todo, porque nos parecía que esa marca había que mantenerla, puesto que, bueno, una marca que se ha ido construyendo durante una serie de años y es como la gente nos conoce. Entonces, SADC y la Sociedad Española de Análisis de la Conducta es lo mismo, ¿vale? SADC.org, SADC es con V y 2 Cs, ¿no? Al final. Pues es una página donde hay ahí toda la información de estas cosas, los seminarios, están grabadas todas las intervenciones de todos los congresos anteriores en vídeo, Entonces, bueno, eso ahí tenéis un montón de información. Y después, por ejemplo, tenemos que todos los socios que quieran y lo deseen, sus tesis doctorales, sus artículos publicados en revistas, etcétera, pues las pueden poner como repositorio ahí, aparte de que lo tengan publicado en la revista, etcétera, pero siempre que sea legal, digamos que la revista lo autorice y las ponemos a disposición de cualquiera que visite nuestra página. Por tanto, visitando nuestra página, también, un momentito, sí, también es una forma de acceder a información sobre fuentes y después, claro, tenemos las redes sociales. En las redes sociales también estamos, ¿no? Y también damos informaciones y nos movemos a nivel de lo que son las redes sociales. Tenemos un canal de YouTube. Bueno, estamos en todas las redes prácticamente últimamente, ¿no? Y entonces, pues bueno, quiere decir, quien nos quiera buscar nos encuentra fácilmente, ¿no? Mucha gente no sabe, por ejemplo, que la página, toda la información, por ejemplo, a mí me llama mucha atención. Mucha gente de los conocidos, de los que vienen a los congresos y tal, no visitan la página web lo suficiente. Y de pronto decimos, pero tú sabes que ahí tienes una biblioteca importante, incluso de tesis doctorales completas, etcétera, y no lo saben. Entonces esto, bueno, aprovecho para deciros eso, ¿no? Y bueno, entonces, Santiago, de cara a este próximo congreso que hay en Badajoz, ¿qué pueden ver allí? ¿A quién se van a encontrar? Porque entiendo que sí, vale, mucha parte es de estudiantes que mandan sus trabajos, pero también habrá algún otro tipo de invitado en conferencias, ¿no? ¿Qué fechas son y por qué recomiendas ir? Y si quieres con esto, cerramos. Sí, muy bien. Bueno, pues por todas las razones que he dicho antes, ¿no? De socializar, etcétera, y traer los contenidos, ya tenéis en la página de SABEC, os metéis en la parte del congreso, en la parte del congreso, ahí tenéis información del máster, ahí tenéis información de todo y del congreso. Ya está lo que es el programa, científico, o sea, ya tenéis todos los nombres. Los resúmenes todavía no están, pero todos los nombres de todas las intervenciones. Y efectivamente hay 3 conferenciantes invitados, como todos los años, ¿no? Fernando Armendáriz, que es un psicólogo mexicano, ubicado en Estados Unidos, y que va a dar una charla. Bueno, es uno de los que estuvo funcionando en Los Horcones. Los Horcones es una comunidad científica tipo Walden 2. Y él, allí, en Los Horcones, había una escuela, digamos, para niños con problemas de desarrollo, basada en el análisis funcional de la conducta. Era una de las actividades fundamentales de Los Horcones. Una escuela que estaba, digamos, era una escuela oficial, digamos, de México, ¿no? Es decir, validada por el Ministerio de Educación de México.
Este hombre se salió de los horcones, o sea, una etapa de su vida, y ahora está en Estados Unidos, y él se metió a trabajar en un centro de estos también de orientación y de terapia para niños autistas, basándose en las técnicas de análisis funcional. Y yo creo que lo que nos va a hacer insistencia en su entrevista, que por cierto, ya lo entrevistaste, lo entrevistamos, también está en YouTube. Bueno, este hombre va a hacer mucha insistencia que, claro, los padres son fundamentales, son los modificadores de conductas esenciales, pues son los que pasan más tiempo con los niños, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es entrenar a los padres, digamos, a que a su vez tengan pautas de comportamiento que ayuden a sus hijos, ¿no? A crecer, ¿no? Por otro lado, tenemos a Julio de Ros, ¿no? Que es un psicólogo brasileño, muy conocido por su trabajo en clases de equivalencia, de conductas, relaciones derivadas, etcétera. Y creo que va a hablarnos algo así como la cultura, como relación derivada, etcétera. Un tema que creo que es muy interesante. Y finalmente, bueno, finalmente no lo estoy diciendo por mí. En medio hay una conferencia, el segundo día tenemos una conferencia invitada que creo que va a ser muy interesante, de Miquel Llorente. Miquel Llorente es un profesor de la Universidad de Girona y es primatólogo. Se dedica al estudio con primates. Entonces, este hombre lo que nos va a enseñar un poco es la ciencia de la primatología. Y bueno, aunque no sea estrictamente un analista funcional de la conducta, nos parece muy interesante gente que habla de conducta, porque al final estamos hablando de primates, estamos hablando de cómo se comportan los primates, y aunque tengan un enfoque cognitivo y tal, nos parece muy interesante para los analistas de la conducta tener una información, bueno, de alguien que además es de nuestro país y poder debatir con él de temas tan interesantes como, bueno, lo típico, ¿no? Es decir, qué diferencia existe entre los chimpancés y nosotros, ¿no? Y nuestros primos hermanos, ¿no? Y hasta qué punto tiene uno conciencia un chimpancé y hasta qué punto las pruebas que decimos de conciencia son válidas. Y digo la conciencia como podemos hablar de pensamiento, como podemos hablar de lenguaje, Y para empezar, seguramente no sabemos muchas cosas que ellos sí saben como expertos en el tema de las habilidades cognitivas, digamos, de esta especie, ¿no? Y eso siempre yo creo que es apasionante. Entonces, esos son los tres invitados esenciales y fundamentales. Después hay una serie de simposios que también se irá diciendo, vamos, yo invito a la gente a que entre en la página de savec.org y a partir de ahí pues lo vea, ¿no? Vea lo que es el programa y verá las tres conferencias, etcétera y tal. Sí, pues dejamos por aquí en la descripción todos estos recursos, tanto la entrevista que se hizo a Fernando, como los enlaces a la página web, a Vimeo, a todo lo que ha ido comentando. Y simplemente pues aquí despedimos y nos vemos por este. No te olvides de conductual.com, que es la revista también de SAVEC, ¿no? Y por supuesto la página web de SAVEC y todos los canales que tenemos. Pues muchas gracias y espero que, bueno, los que nos han oído y visto, pues sepan un poco más acerca de lo que es la Sociedad Española de Análisis de la Conducta. Genial, pues muchas gracias a ti, Santiago. Vale, hasta luego.